fueron beneficiados con el programa ProAgro. Gobierno de Santiago del Estero. Sigamos creciendo. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira. Cuánta mentira. 8 de la mañana, 1 minuto, ¿qué tal? Muy buenos días, 18 de marzo, el último domingo de este verano del 2018, el último domingo de marzo del verano, el último domingo que se nos va con lluvia, y nosotros comenzamos a esta hora una nueva emisión de Testimonios Judiciales, aquí en Ecomedios, en el AM 1220 de su dial. Vamos a analizar, como lo hacemos todos los domingos, algunos de los tantos temas judiciales importantes que ocurrieron durante la semana. Vamos a hacer una especie de raconto, un resumen de los temas más resonantes y vamos, por supuesto, a dar algunos adelantos de lo que puede pasar. Haremos testimonios judiciales, como siempre, en la producción periodística Néstor Espósito y la colaboración de Félix Martín Carvalho. En la operación técnica, el señor Gerardo Subirana. Y en la edición de testimonios judiciales, Javier Martínez. Por supuesto, vamos a tener a nuestros columnistas estrellas, el señor Sergio Farela con todos los adelantos de lo que ocurrirá a partir de mañana, fundamentalmente en Comodoro Pi, y el doctor Perínclito Conchudo, que con sus comentarios indiscretos ponen de muy, pero muy mal humor a más de un funcionario judicial. 22 grados 1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, una mañana lluviosa, una mañana muy feuchita de domingo, así que es un día ideal para escuchar la radio, desayunar tranquilo y quedarse en casita por lo menos hasta el mediodía, que es cuando en teoría terminan las lluvias. Let me take you down, 'cause I'm going 8 de la mañana, 3 minutos, mañana lluviosa en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados la temperatura, y ahora vamos a hablar con una prestigiosa magistrada. Fue presidente del máximo tribunal penal del país, fue hasta hace muy poquitos días, ahora se lo vamos a preguntar, a ver si sigue o no sigue siendo presidenta de Justicia Legítima, y bueno, hubo mucha discusión entre los distintos magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional. ¿Por qué? Porque el doctor Ricardo Lorenzetti, presidente del máximo tribunal del país, de la Corte Suprema, dio algunas pautas de lo que sería bueno para tener una justicia transparente, para tener una justicia democrática, para tener una justicia ágil. Vamos a ver qué opina la doctora María Laura Garrigós de Rebori. Los que la quieren mucho, 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 y sus amigos de toda la vida le dicen Malala. Doctora, muy buenos días. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Sabe qué? Todo el mundo me dice Malala, también los que no me quieren. Ahora, entre nosotros, no sé si sabe cómo me llamo. ¿Hay alguien que no la quiere? Sí, probablemente, cómo no. A veces me ha pasado encontrarme con gente que claramente me lo expresa. Otras veces uno tiene la sensación de que no es bien recibido, porque son más prudentes y no lo dicen en voz alta. Pero bueno, y a lo largo de 40 años de trabajar en el Poder Judicial, uno cosecha amistades y enemistades, ¿no? No es posible que no sea así, ¿no? Sí, bueno, pero normalmente hay gente como usted que es muy carismática, independientemente que por ahí muchos de sus colegas no coincidan en determinadas decisiones o en determinadas ideologías, independientemente de la famosa grieta, el común denominador
de los jueces, por lo menos los que yo he hablado, la quieren y mucho. Bueno, a ver, pasa esto. Yo he logrado desarrollar, por necesidad probablemente, tal vez porque es mi forma de ser, relación pacífica con el resto de mis colegas, sin importar que estuviéramos o no de acuerdo en lo que estábamos resolviendo o tuviéramos la misma lectura de la realidad. De cualquier manera, hay cuestiones con las que no puedo compatibilizar, porque hay posturas que están tan fuera de mi rango que con esa gente yo no puedo ponerme de acuerdo en nada. Y a lo mejor allí hay gente que no me quiere. En general, aunque no estemos de acuerdo, hay muchísimos colegas míos que me dicen, yo no estoy de acuerdo con vos, pero igual charlemos juntos, nos llevamos bien, nos podemos poner de acuerdo en otros sentidos, en la organización del tribunal, en la forma de trabajar, en los grandes rasgos. Después, bueno, a lo mejor cuando nos toca una sentencia o un trabajo específico, bueno, allí no estamos de acuerdo, pero bueno, claro. Esto es la diversidad, y la diversidad hace a un mejor trabajo. Claro, claro. Ahora, doctora, ¿cuál es la visión o la evaluación que hace Justicia Legítima? ¿Sigue siendo la presidenta o ya renunció también a...? No. Yo no soy la presidenta ya hace un año porque el estatuto no permite la reelección. Ajá. Porque en su momento, cuando se redactó el estatuto de la sociedad, no se permitió la reelección, de manera que no puedo mantenerme en ese cargo. Pero sigo en la comisión directiva, como seguimos un montón en la comisión directiva, y seguimos trabajando ahora en otro sentido, con un perfil mucho más bajo y más dedicados a lo específico, al trabajo, digamos, al trabajo más académico y siempre relativo a la organización judicial y a la mejora del Poder Judicial. Ahora, a pensar formas de mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. Ustedes, durante la etapa del anterior gobierno, hablaron desde Justicia Legítima de democratizar la justicia, de la transparencia. Y en eso seguimos, porque ahora estamos pensando en formas de funcionamiento de los consejos de la magistratura, y si realmente el Consejo de la Magistratura es un órgano que debiéramos insistir en sostener, o a lo mejor pensar en alguna especie de cambio, porque no está rindiendo el Consejo de la Magistratura lo que la Constitución del 94 le confió, digamos, lo que la Constitución del 94 planeó para el Consejo de la Magistratura. Ajá. Ahora, doctora, ¿ustedes hacen algún tipo de autocrítica? Porque, a ver, desde Justicia Legítima, en el anterior gobierno se habló como que tenía que ser todo más transparente, todo más ágil, más dinámico, y sin embargo hubo muchos... Y eso no se logra, pero nosotros no somos los que manejamos el Poder Judicial, esa es la historia. Sí, la autocrítica que hacemos en Justicia Legítima es que no pudimos evitar que se nos asociara con un partido político. Ajá. Y tal vez porque nosotros no tenemos la experticia para manejar nuestras relaciones públicas. No nos manejamos en el ambiente político con suficiente cancha como para poder demostrar que nosotros no estamos participando de un partido político y que no estamos manejando agenda política. ¿Y qué pasaba con los fiscales militantes, por ejemplo? Aquellos fiscales que no investigaban delitos, sino a quienes perjudicaban o a quienes beneficiaban y actuaban en consecuencia. No entiendo a qué se refiere. No, digo, hubo fiscales muy cuestionados, que además eran integrantes de Justicia Legítima. No sé, se me ocurre hablar de Carlos Gonella. Ahora fue separado de su cargo de la Procubín el doctor Félix Kraus, el doctor Senestrari, Juan Pedrosoni, que eran fiscales que uno, sin ser conocedor de la justicia, simplemente por estar siguiendo determinados temas, uno sabía cómo iba a actuar
en determinado caso simplemente porque o convenía o no convenía al actual, al anterior. Yo no estoy tan de acuerdo con esa caracterización, ¿eh? ¿Ah, no? Yo lo pondría en crisis. Esto es a lo mejor un prejuicio, pero cuando uno va a la memoria de esos organismos, no se verifica esta hipótesis. A ver, en principio estamos hablando de gente que estaba a cargo de las llamadas procuradurías. Las procuradurías no son organismos operativos de recepción de denuncias y tramitación de denuncias, sino que lo que las procuradurías buscaban era brindar posibilidades de investigación y elementos de investigación para los fiscales que las necesitaran, ya fuera en delitos económicos, ya fuera en delitos donde se investigaba violencia institucional, o, qué sé yo, no sé, en el caso de Senestari, porque no sé qué trabajo haría el Senestari, fiscal general de Córdoba, y se me escapa un poco cuál es la tarea en esa provincia para un fiscal general, ¿no? Sí, no, pero bueno, le hablo de los que estaban acá, que son los que yo más o menos tenía noticia de lo que estaban haciendo. Y no es que ellos estaban a cargo estrictamente de las investigaciones, sino que colaboraban a pedido de los otros fiscales. Por ejemplo, este caso de Gonela que usted menciona, yo recuerdo que en la Cámara del Crimen, en la que yo trabajaba antes, en 2 o 3 causas importantes que tenían que ver con vaciamientos de empresas, o cosas de sistemas financieros complicados, que un fiscal común, con el fárrago de cosas que tiene, a lo mejor no tiene elementos o posibilidades temporales de dedicarse a ese tipo de trabajos, lo llamaron a Gonela, y Gonela era el que hacía toda la investigación, Gonela y la gente de esa procuraduría, obvio, y a las audiencias, Gonela asistía en algún caso en reemplazo del fiscal, a pedido del fiscal, o en algún caso acompañando al fiscal que lo había requerido. Claro. Bueno, no es que pero también él era el fiscal de la causa. No, está bien, pero se le otorgaba como mucho poder de decisión en determinadas investigaciones. Y por ejemplo, porque las decisiones quedaban a cargo de los fiscales de las causas, no a cargo de los fiscales de la Procuraduría. En el caso de Kraus, lo mismo. Él estaba como, digamos, muleta, como acompañamiento ante un caso de violencia institucional, un caso de gatillo fácil. Bueno, lo que pasó, por ejemplo, con Maldonado en el sur, ¿no? Bueno, justamente lo que pasó con Maldonado en el sur, como direccionaron la investigación para un determinado lugar, finalmente ahora fue separado de su cargo, ¿no? Pero no creo que haya sido separado por eso, sino me parece que esto tiene que ver con un cambio de dirección en el Ministerio Público Fiscal que eliminó todo este cuerpo, toda esta provisión de cuerpos auxiliares. Ajá. Porque me parece que Casal ha restituido todo a lo que es la estructura tradicional, lo que ha venido lo que es desde siempre el Ministerio Público Fiscal, sin ninguna innovación. Ajá. A mí me parece que las fiscalías temáticas, que ya en su momento Righi había tratado de establecer, tienen sentido, porque hay, hoy en día, digamos, si usted me va a hablar de delitos económicos, hay que realmente conocer muchísimo de esa especialidad, manejarse dentro del sistema financiero, saber cómo es el flujo de capitales, conocerlos entre telones que, si además tiene que ocuparse de las violaciones, y además de los robos, y además de los homicidios, y además de las malas praxis, es imposible que una sola persona abarque todo ese espectro, ¿no? Ajá. Y ustedes, no, como Justicia Legítima, ¿no hacen ningún tipo de autocrítica sobre cómo intentaron manejar la justicia en el gobierno anterior? Sí, bueno, pero en todo caso no es autocrítica, es crítica. A ver, nosotros no fuimos y no seremos parte ni de aquel ni de este gobierno. En todo caso, si hablamos de los gobiernos, de los poderes ejecutivos,
desde justicia legítima lo que se hace es una crítica a los ejecutivos. Y en principio sí, a ver, las leyes de democratización de la justicia no fueron consultadas con el Poder Judicial. Y usted está viendo que hoy también a Garabano le está pasando lo mismo. Si usted no habla con el Poder Judicial y no, digamos, no investiga un poco si esta ley va, las que tienen que ver con la organización del Poder Judicial, si esta ley va a ser bien receptada o mal receptada, es muy difícil lograr desde el legislativo que el Poder Judicial después atienda a esas modificaciones. Y aquí el gobierno le fracasó. Por eso, y hoy a Garabano le está fracasando por lo mismo. Esto está mal, ¿no? Desde lo que es la división de poderes, esto está mal, claro, pero es la realidad. Hablando de la división de poderes, leía en los diarios en la mañana de hoy que se está intentando implementar una reforma en la provincia de Buenos Aires, que por ahí se intenta también a nivel nacional para no solo agilizar causas, sino también monitorear a jueces desde el poder político. ¿Esto es una intromisión? Absoluta, total, absoluta. De cualquier manera, todo el mundo puede hacerlo desde lo público, digamos. Claro. De hecho, a ver, los periodistas monitorean jueces. Claro. ¿No? Sí. No es que monitoreamos. Nosotros seguimos determinadas causas. Vamos y les preguntamos, ¿en qué anda, doctora, tal o cual causa? Y ustedes algunas veces nos cuentan y otras no. Es cierto que van a Comodoro Pi a hacer esas preguntas. Es improbable que lo hagan en el fuero comercial, por ejemplo. Bueno, usted sabe que sí. Ahora está más de moda, ¿no? Exactamente, con algunas quiebras importantes y qué sé yo, está más... Y sí, claro. La causa del correo es una causa, bueno, involucra por supuesto a la familia del presidente de la Nación. Naturalmente, es una causa sonada, no podría no serlo. Claro, bueno, pero ojo, la causa del correo, como tantas otras empresas que por ahí han quebrado y que generaban mucha repercusión periodística justamente por los despidos, por personas que quedaban sin trabajo y todo lo demás, así que sin embargo, titulares de diario esas cosas difícilmente lo sean, ¿no? Pero una excarcelación en Comodoro Pi es un titular periodístico. Así es. Y doctora, finalmente se retira y abandona la justicia ahora en abril. Sí, a partir de ahora que salió publicado el decreto aceptándome la renuncia, sí, a partir del 1 de abril voy a ser recibida, como dice una amiga mía, militando por la ley contra la ley de previsión nueva. Ahora y doctora, uno intenta llamarla. Tiene 15 audiencias por mañana, 17 estoy así, es un rush. 17 audiencias por la tarde. ¿No va a extrañar o va a venir a trabajar? No, ¿por qué no? Bueno, yo creo que no. Por supuesto que después de un año le cuento. En principio, creo que no, porque yo tengo la idea de que el trabajo no es lo único en la vida de las personas. Tengo muchas otras cosas en que poner mi cabeza. Por otra parte, no voy a desprenderme de lo que ha sido mi vida, digamos. No voy a desprenderme de pensar en el Poder Judicial, ni en la justicia legítima, ni siquiera de la observación de lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Me gustaría trabajar sobre un sistema de selección de jueces o de organización de jueces mejor. Estoy estudiando sistemas paralelos de otros países, viendo lo que pasa en Brasil, por ejemplo, para descartarlo. Ajá. Bueno, me imagino que nos seguirán escrachando jueces, ¿no? Porque han escrachado a algunos jueces que eran una institución dentro del Poder Judicial. Pero digo, a ver, si los jueces van a ser vitalicios, debieran entonces rendir cuentas periódicamente, digamos, cada 5 años usted tendría que tener un estado de situación de cómo funciona la dependencia en la que ese magistrado está a cargo, o no tener el control de su agenda, que la agenda de los jueces la controlara una organización administrativa, por ejemplo, como es en España, ¿no? Uh-huh. Donde los empleados no dependen de los jueces
y los funcionarios tampoco dependen de los jueces. Entonces, al no haber una relación jerárquica que signifique la promoción y la designación, el funcionario puede decir, este juez no está cumpliendo con su tarea, por ejemplo. Acá eso sería imposible. Pero usted no puede tener una persona en un cargo para toda la vida sin ningún tipo de control. Y acá no hay ningún tipo de control. Ningún tipo de control administrativo, ni ningún tipo de control académico, ni ningún tipo de control médico. Y hay algunas cosas que merecieran ser revisadas. Sí, sí. No puedo darle nombres estrictamente porque estaría mal. Pero en cualquier trabajo, en cualquier situación... Pero hay nombres que son instituciones. A ver, yo me acuerdo haber estado cubriendo el acto que hicieron ahí en la esquina de Tucumán y Talcahuano, defenestrando al doctor Carlos Fait, por ejemplo. No, a ver, vuelta otra vez. Ese acto lo único que decía es que la justicia se clona a sí misma y que los jueces son prácticamente imagen y semejanza de sus predecesores. Era una justicia pariendo un juececito. Sí, bueno, pero era es cierto, y por otra parte yo lo he dicho públicamente, uno no puede tener 90 años y seguir cumpliendo las mismas funciones intelectuales que a los 75. 75 años ya es una edad bastante prudente como para encargar un retiro. Bueno, en mi caso, yo estoy de acuerdo con eso y eso estoy haciendo. Pero si después de los 75 años usted permanece en el cargo, pues entonces que se le renueve la permanencia, que se lo pase por un tamiz. Doctora María Laura Garrigós de Réboli, seguramente no va a ser la última charla que tengamos. Después, ya de jubilada, alejada de la justicia, seguramente la vamos a seguir convocando. Le mando un beso muy grande, gracias por atendernos como siempre, y bueno, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Gracias, buen domingo. Fue presidenta de Justicia Legítima, fue presidenta de la Cámara Nacional de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. Renuncia a partir del 1 de abril. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go. Stop and say hello. On the corner is a bank. 8 de la mañana, 23 minutos. Les recuerdo que si ustedes quieren participar o quieren opinar aquí en nuestro programa, pueden hacerlo llamando al 52 54 2353. 52 54 2353. Inmediatamente cuando terminan nuestras notas, son subidas por el Serión Subirana a @ecomedios 1220. Ese es el Twitter de nuestra emisora, @ecomedios 1220. Y ahora vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la violencia de género, violencia familiar. Estaba leyendo que una jueza salteña obligó a una chiquita de tan solo 5 años a volver con su madre golpeadora. La sacó de los brazos de su papá y la mandó con su mamá golpeadora, la chiquita a los gritos. Digo, este tipo de cosas la justicia lo ve, no lo ve. Vamos a hablar justamente con alguien que trabaja y mucho en toda esta temática. Vamos a hablar con la titular de la Oficina de Violencia Doméstica del máximo Tribunal de Justicia de nuestro país, es decir, de la Corte Suprema. Estamos en comunicación con la doctora Analía Monferrar, que cada vez que la hemos convocado gentilmente nos atiende. Doctora, muy buenos días. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Gracias por atendernos, doctora. Y bueno, a ver, usted sabe que se cuestiona a la justicia porque muchas veces no se hace el seguimiento de los casos. ¿Cómo se vive el día a día en una oficina que trabaja los 365 días del año, las 24 horas del día?
Bien, sí, desde la OBD, esto por ahí es bueno recordarlo, esto es muy importante que está a las 24 horas del día, está a cargo de la doctora Hayton de Nolasco, que es la vicepresidenta de la Corte. Esto es importante porque, bueno, recién escuchaba una partecita con el tema de auditar o ver cómo se trabaja en tribunales, y lo cierto es que la doctora Hayton, que es una ministra y que a veces por ahí la gente puede pensar que está un poco alejada de lo que sucede, está permanentemente al tanto de lo que pasa por lo menos en la OBD, está diariamente al tanto. ¿Qué es lo que se hace desde la oficina? Siempre hemos recordado, sobre todo en este programa, cómo es el funcionamiento de la oficina, pero además de atender a la persona que viene a la OBD, donde se hace un acta, un informe de riesgo y un informe médico, luego hacemos el seguimiento de lo que sucede en el Poder Judicial. Es decir, a la Corte le interesa cuál es la respuesta que brinda el Poder Judicial cuando recibe un caso de violencia doméstica. Y en ese sentido, desde el funcionamiento de la oficina, que fue en septiembre del 2008, se ha observado un avance significativo en la mejora de esa respuesta. ¿Qué quiere decir? Cuando comenzó la oficina, las medidas de protección se dictaban en un plazo de 3 a 4 meses. Ahora esto ya no sucede, sino que la respuesta del Poder Judicial es inmediata. Es decir, en el momento en que se envía el legajo a la sede civil, el juzgado civil decide si adopta o no una medida de protección. Sabemos que la justicia civil trabaja de lunes a viernes, digamos, en el horario judicial. Sí. Si la persona que viene a la oficina lo hace luego de ese horario, o la atención de ese caso termina luego del horario estricto judicial, contamos con la justicia penal, a la que recurrimos para que también dicte medidas de protección. Y esto también ha cambiado y se ha logrado un avance. ¿Por qué? Porque al inicio de la oficina, tal vez la justicia penal no decía o no entendía por qué tenía que intervenir en los casos de violencia. ¿Por qué? Porque típicamente violencia familiar era un asunto de la justicia civil. Sin embargo, cada vez observamos una mayor cantidad de posible comisión de delitos dentro de los hechos de violencia doméstica. Entonces, como estamos en presencia de la posible comisión de un delito, hacemos la consulta al fuero penal y el fuero penal responde dictando medidas de protección. Es decir, ya no hay casos en los cuales no podamos acudir a ninguna autoridad judicial en forma inmediata para que se dicten medidas. Ahora, cuando la justicia penal, por ejemplo, pone una medida de protección para justamente resguardar a la víctima, después, ¿eso se controla o un marido golpeador puede acercarse a su mujer, a su exmujer, a su pareja y la puede golpear? ¿Alguien controla que eso no ocurra? Bueno, ahí es donde estamos en algunos problemas. ¿Por qué? Porque justamente no hay, la doctora Hayton creo que en algún momento, y muchos periodistas levantaron la nota, decía no es posible un ángel de la guarda para cada víctima de violencia doméstica, porque es verdad que no hay recursos suficientes para poder hacer ese control. Sin embargo, actualmente se cuentan con 2 tipos de dispositivos electrónicos que han facilitado esa tarea, digamos, o por lo menos han podido prevenir hechos posteriores más graves, que son el botón de pánico, por un lado, que es ese dispositivo que se le da a la víctima de violencia para que, supongamos, si tiene una prohibición de acercamiento a ella en cualquier lugar en el que se encuentre, va por la calle caminando, ve que está el agresor acercándose o lo ve cerca, puede presionarlo y enseguida el personal policial se acerca a donde esta persona se encuentre. Obviamente, el botón de pánico, por sus características, no va a poder prevenir tal vez todos los hechos que puedan suceder, porque es verdad que la persona lo tiene que presionar cuando se siente que está en peligro o ve al agresor cerca de su casa o cerca de ella. El otro dispositivo es el de la pulsera electrónica, que ya lo han colocado en la justicia de la ciudad, hay algunos dispositivos colocados, y en la justicia nacional lo que ha hecho algunos juzgados civiles en particular, por ahí han dispuesto una medida de prohibición de acercamiento y de contacto, por ejemplo, y que en el caso de que el personal policial detecte que se ha violado esa medida, además de extraer los testimonios y enviarlos a la justicia penal para que los investigue, han ordenado la colocación inmediata de esa pulsera. En este sentido, la pulsera tal vez es un poco más efectiva que el botón, porque el personal policial está controlando
tanto dónde está el indicado como agresor como la persona víctima. Entonces, inmediatamente cuando el agresor viola lo que se denomina la zona de exclusión y la zona de alerta, enseguida el personal policial se está contactando con el agresor y si no obtiene respuesta se envía un móvil. Entonces hay una previsión mucho mayor que la del botón de pánico, por ejemplo, porque es verdad que no siempre se pueden implantar consignas, o sea, no se pueden implantar consignas para todas las personas porque no hay recursos suficientes. Ahora, doctora, ¿se complementan con el poder político, con las oficinas de violencia de género, violencia familiar que implementa desde el Ministerio de Justicia, por ejemplo, o el 144, o las líneas justamente de protección a las víctimas? Digo, ¿se complementan o compiten? No, en realidad es un complemento. ¿Por qué? Porque las funciones son distintas. Ajá. Es decir, cuando una persona llama a la línea 144, Sí. pide orientación, asesoramiento, se le da una cierta contención. Entre esas respuestas que puede obtener la persona, puede ser que se acerque a la oficina de violencia doméstica. Las brigadas del 137 son aquellas brigadas a las que se las llama en alguna situación de emergencia. Las brigadas acuden al domicilio desde donde se está haciendo el llamado, pueden acercarse y pueden trasladar a la persona a la oficina de violencia doméstica, para que en la oficina sí se confeccione lo que denominamos el legajo. Esto que mencionaba de tener un acta, un informe de riesgo y eventualmente un informe médico. Y luego de la atención, también nos complementamos con las oficinas que están en el ámbito, digamos, que tienen su sede en el ámbito de la ciudad para hacer las derivaciones. Ahí articulamos con la Dirección General de la Mujer, porque todo el convenio que se hizo oportunamente con el gobierno de la ciudad centralizó en la DGM cualquier derivación que se haga. Entonces, desde la Dirección General de la Mujer pueden brindar el refugio, que es muy importante para mujeres víctimas de violencia. Derivamos a los CIM, que son los Centros Integrales de la Mujer, para que ahí se les pueda dar asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito, para que se pueda dar algún tipo de asistencia psicológica, eventualmente para que se pueda tramitar algún subsidio si es que esta persona lo necesita. Y ahora estamos esperando, porque se inauguró hace poco y se lanzó hace poco la convocatoria del Ministerio de Justicia para abogadas y abogados para especializarse en cuestiones de género, para que puedan posteriormente brindar patrocinio jurídico, porque esa es una de las grandes fallas del sistema también. La persona viene a la OVD para hacer su denuncia sobre violencia, pero luego necesita la asistencia letrada para todos los trámites que deba hacer que estén vinculados con esos episodios de violencia. No para lograr la medida de protección, es decir, el trámite en la oficina es totalmente gratuito, también no es que tiene que ir con un abogado para esperar el dictado de la medida, pero sí seguramente esa persona tenga que solucionar otras cosas. Además, ustedes ahí cerquita tienen todo, el cuerpo médico forense, tienen un cuerpo de psicólogos, tienen todo tipo de contención, ¿no? Exacto, sí, Claro. sí. La primera contención se hace en la propia oficina, porque el personal obviamente está especializado, hay abogadas, médicas, psicólogas, trabajadoras sociales. Esa primera contención la recibe. Luego, obviamente, va a necesitar toda la contención para poder continuar con el proceso, que a veces, por ahí en civil, no es que sea largo el proceso de violencia, pero sí después, esto que mencionábamos, vamos a tener que tratar el divorcio, la cuota alimentaria, el régimen de cuidado parental. Entonces, para esas cosas sí va a necesitar una asistencia letrada. Ajá. Doctora Analía Monferrer, titular de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, gracias como siempre, gracias por despertarse un domingo, sabemos que trabaja y mucho, pero sin embargo, todas las veces que la hemos convocado gentilmente nos atiende, así que, bueno, y obviamente la vamos a seguir molestando porque estos temas nos interesan y mucho. Pero siempre es un placer, así que no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Saludos. Un buen domingo. Adiós, igualmente. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Ocho de la mañana, 36 minutos, 23 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ahora dejó de llover un poquito, pero está muy nublada la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Para hoy el pronóstico indica que prácticamente va a llover todo el día. Sin embargo, después del mediodía comenzaría a mejorar. Les recuerdo que si ustedes quieren opinar o quieren participar aquí en nuestro programa, pueden hacerlo llamando al 5254-2353. 5254-2353. Todas las notas que estamos realizando aquí en nuestro programa son inmediatamente subidas y enviadas por Twitter, por el Twitter de la radio, @ecomedios1220, y también el Twitter de nuestro programa, @todojusticia1. Todojusticia1, 1 en número. Y ahora vamos a hablar de... recién hablábamos con la doctora Garrigós de Rebori y ellos planteaban una nueva propuesta para renovar el Consejo y la composición del Consejo de la Magistratura. ¿Sirve, no sirve, cumple su función? También con él podemos hablar que ahora se intenta obligar a los abogados a que traicionen a sus propios clientes. Aquellas personas que están cuestionadas por delitos de narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, tienen que explicar con qué plata y cuánto le pagan a sus abogados. Y también vamos a hablar de un Congreso Internacional de Abogados. Todo esto con un prestigioso letrado que fue presidente de la FACA, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y ahora se dedicó a la abogacía internacional. El doctor Carlos Andreucci. Doctor, muy buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Gracias por atendernos, doctor. Y vamos por partes, porque además usted nucleaba, usted regenteaba, usted manejaba las casi 80 colegios de abogados que funcionan en todo el país, desde la Federación Argentina de Colegios de Abogados. O sea que conoce muy bien todo lo que ocurre en la abogacía de nuestro país. Y le pregunto, esto de que se intenta obligar a los abogados a que traicionen a sus propios clientes, ¿está bien? ¿Está mal? Habla de una determinada transparencia. ¿Puede el poder político meterse en el bolsillo de ustedes? Bueno, esto es un tema muy importante que inclusive se debate a nivel mundial, ya que usted me mencionaba esta responsabilidad que me toca ahora dentro de la organización de los colegios de abogados de Iberoamérica. Nosotros estamos también en contacto mucho con la Unión Internacional de Abogados, que debate estas cuestiones en orden a el avance sobre el esclarecimiento de transparencia, como se mencionaba aquí, pero por el otro lado el gran punto, que es el secreto profesional. Yo recuerdo cuando estaba como presidente de la Federación, que en el momento en que se discutía la ley que rige en esta materia sobre las investigaciones de transparencia, lavado, lo que es la Unión de Investigaciones Financieras, había una ilusión, una idea de que de la pauta del GAFI, que es el grupo a nivel mundial que trata de controlar el tráfico
económico y sobre todo el tema de transparencia, la recomendación de que los abogados nosotros tuviéramos que elaborar una suerte de protocolo en las consultas con nuestros clientes, y en la medida en que los orígenes de los fondos de alguna inversión que un cliente viene a la consulta pudiera no resultar claro, debíamos hacer una suerte de denuncia de oficio ante la Unidad de Investigaciones Financieras para deslindar al abogado de lo que podría ser eventualmente una complicidad en ese posible delito. Bueno, ahí nosotros intervenimos y acordamos, que es el texto de la ley vigente en la Argentina, en que el abogado, cuando está como defensor o está elaborando un dictamen de opinión, de consulta, etcétera, de lo que puede ser un inversor extranjero o argentino, no tiene ese deber de elaborar el protocolo de denuncia, entre comillas. ¿Por qué? Porque está en juego el tema del secreto profesional. En esta materia, que es la pregunta concreta, de alguna manera se reproduce esta cuestión porque responde a una serie de casos que son notables. Aquellos profesionales que puedan estar involucrados en la defensa de esas causas estarían siendo requeridos de manera diferenciada. Entonces aquí, más allá de lo que se denomina la pregunta que decía usted de la traición al cliente, hay un marco normal, natural, de contralor que se da en la regularidad de lo que significa las explicaciones o informaciones que cualquier profesional, y entre ellos el abogado, brinda a la unidad de administración financiera, que se regula por las normas naturales de lo que significa la información, la declaración jurada, y por lo tanto esto está en la regulación anual de los informes que nosotros brindamos. Pero lo delicado es esto de avanzar en orden a el secreto profesional que pueda vulnerar lo que es la tarea propia de la defensa en orden a las causas, y por el otro lado de que no exista una suerte de diferenciación o discriminación en la materia que algunos letrados puedan estar llevando, y por el otro lado la necesidad de estar preservados. En conclusión, lo que le digo es, la facultad normativa está como para que se brinden las explicaciones. Lo importante es que esto no se tome como una suerte de coerción o impedimento para el ejercicio de la defensa en causas que son notables. Porque esto puede generar la reacción de muchos colegas de decir, si tengo este tratamiento distinto, con mayores rigores que lo que naturalmente ocurre para cualquier otro profesional o cualquier otro contribuyente, esto genera una cierta reacción o retracción en el ejercicio de la defensa. Y esto es lo que creo que la abogacía tiene que estar atenta para que no se afecte. Ahora, yo sé que ustedes hacen una defensa normalmente corporativa, pero hay prestigiosos letrados, hay buenos abogados defensores, y también hay abogados defensores que son más delincuentes que los delincuentes. No, bueno, nosotros en ese sentido tenemos los resortes y los caminos para precisamente puntualizar eso que discutimos en el Congreso, para distinguir de que el letrado que está en una acción que eventualmente aparenta tener una acción profesional de defensa, pero que se involucra con un delito, eso nosotros no lo podemos proteger bajo ningún punto de vista. Lo que hay que acompañar es tener la precisión de no confundir en el área de contralor que el secreto profesional debe estar preservado, y por el otro lado, de que desde el punto de vista de las explicaciones se deban dar todas las necesarias, porque a cualquier ciudadano, dentro de las estructuras normativas o reglamentarias de contribuyente, se le exige este tipo de informaciones. ¿Y qué hay de cierto en que ahora van a tener un mínimo de honorarios, que van a tener que respetar un mínimo, una suma mínima de honorarios, que es como que desde el Estado se le va a decir, bueno, ustedes en tal tema no pueden cobrar menos de tanto? Sí. Bueno, esto que da lugar al comentario, y es la Ley Nacional y Federal de Honorarios que se promulgó ahora a fin de año, en verdad es un tema que desde hace muchísimo tiempo en las provincias está totalmente instalado, porque esta es una materia propia, absolutamente propia, de las competencias provinciales o locales. No es que hay una ley única para la República Argentina que defina ahora la unidad de medida arancelaria, este concepto que se llama UMA. Pero este UMA, como resumen del concepto remunerativo,
en el país, y por ejemplo la provincia de Buenos Aires, a la que pertenezco yo, está desde el año de mediados del 70. Desde 1970 y pico nosotros tenemos lo que se llama el IUS, que es una unidad de medida del % mínimo de la remuneración de un juez de primera instancia con una determinada antigüedad. En este caso ahora se actualizó a 5 años de antigüedad, y eso determina la remuneración del trabajo profesional. Lo que pasa es que aquí hay una gran disputa a nivel, digamos, internacional o a nivel mundial de qué es la remuneración del abogado. Esta ley, que ahora se sancionó y se promulgó a fin de año en la órbita nacional y federal, reconoce el contenido remunerativo laboral de lo que es la tarea del abogado, y particularmente reconoce el orden público de esta remuneración en función de que no está en el mercado laboral la tarea cotidiana que el abogado hace, por el cual no existe un concepto de precio, como si el abogado brinda una mercancía, como si le vende un servicio, un servicio profesional sí, lo que pasa es que no es la tarea de lo que puede significar la prestación de un electrodoméstico o una cosa mercantil. No. La labor del abogado en este aspecto es una intangible, es una tarea de confianza, de defensa, de convicción y de seguimiento en lo que cualquier ciudadano necesita ser atendido ante tribunales, y entonces esto a nivel internacional está ratificado, que nosotros no estamos en un mercado de libre competencia como si fuera, ya le digo, el comercio o el derecho mercantil. A partir de esto, la ley lo que viene a plasmar, que está totalmente afianzado en todo el país, es este reconocimiento alimentario que implica la remuneración del abogado, y por eso toma un mínimo. Un mínimo quiere decir que lo que remunera al abogado no es solamente el punto fijo de una remuneración profesional en ese asunto, sino toda una estructura de lo que significó y lo que significa haber estudiado, estar actualizado, estar entrenado de manera permanente y tener un mínimo de razonabilidad para evitar, que es uno de los grandes puntos del debate en estas horas, que el abogado sea elegido por el menor monto de la remuneración y no por la mejor calidad profesional. Entonces la ley lo que viene a aportar es, usted elija al abogado por su calidad, pero el mínimo de remuneración está establecido en esta relación, que es la razonabilidad del % de lo que percibe un juez. Más o menos como pasa hoy con los honorarios de los escribanos. Los escribanos también tienen una pauta en este aspecto, que particularmente está regulado por una ley de honorarios, y por el otro lado las regulaciones que el propio Colegio de Escribanos pauta al respecto. Esto pasa con los médicos también. Entonces, este mínimo lo que tiende es a mantener una posibilidad de que el profesional esté dignamente remunerado y que esté al día y que tenga un piso con el cual poder atender a cualquier ciudadano en las condiciones en que lo requiere. Lo que hay que destacar también es que la ley obliga a que el abogado pueda atender al carente de recursos sin la exigibilidad de la remuneración. Por lo tanto, también en la historia de nuestra profesión y de todas las provincias argentinas y en el mundo entero, lo que existe es lo que se llama el sistema pro bono, o lo que es el consultorio jurídico gratuito, o el deber de asistir a los carentes de recursos, en donde hay muchísimas veces que el abogado trabaja sabiendo que no puede percibir nada. Doctora Carlos Andreucci, se me acabó el tiempo, pero le dejo pendiente para los próximos domingos 2 temitas. El tema, una nueva propuesta para renovar la composición del Consejo de la Magistratura, que sé que hay disparidad entre ustedes los abogados. Y la otra, un congreso en Foz do Iguazú, un lugar hermosísimo de todos los abogados de Iberoamérica. Sí, del 2 al 5 de mayo, exactamente. Ahí está. Lo charlamos en los próximos domingos, ¿le parece? Pero excelente. Le mando un abrazo grande y buen domingo. Gracias a ustedes, buen día. Era el doctor Carlos Andreucci. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me?
Muy feuchita la mañana en la ciudad de Buenos Aires, totalmente nublada, lluviosa la mañana de este domingo, el último domingo de verano del 2018. 8:50. Les recuerdo que todas las notas son inmediatamente subidas por el señor Subirana a Ecomedios 1220, @Ecomedios 1220. Ese es el Twitter de nuestra emisora. Ahora vamos a hablar de un montón de temas, porque con él vamos a tocar la farándula, con él vamos a tocar todo lo que tiene que ver con corrupción. Doctor Ricardo Monerzán es el titular de la Asociación Civil Anticorrupción. Él es cuervo, hincha fanático de San Lorenzo, que volvió al triunfo, así que debe estar muy contento y por eso nos atiende gentilmente este domingo. Doctor, buen día, ¿cómo anda? Estoy muy bien porque lo estoy escuchando, estoy muy bien porque los dineros que puse ayer para que ayer ganáramos y usted hoy no pudiera hacer ninguna cosa extraña, han dado resultados. Afirmativo. Bueno, sigue siendo hincha de San Lorenzo y su hijo, uno de sus hijos también. Sí, efectivamente. Claro. Bueno, son justo los abogados, o son los tres abogados. Los tres somos abogados, porque el que está en la misión diplomática en Ginebra también es abogado y es levemente de San Lorenzo, pero no tiene la furia de... Es más gente, digamos. Sí. No como el papá. Bueno, doctor, cuéntenos, a ver, Andrea del Boca, 36 palitos, le dieron para hacer una novela, Mamá Corazón, le dieron todos los derechos, la novela nunca salió al aire, finalmente pudo ir a declarar, a prestar la declaración indagatoria ante el juez Sebastián Ramos, que es una metáfora, es una forma de decir, porque presentó un escrito y se negó a declarar amparada en el derecho que le asiste, digamos, que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Pero este es uno de los tantos temas de corrupción que nos ha dejado el kirchnerismo. Sí, efectivamente, lo dejó el kirchnerismo en su primer momento. Hubo una especie de cuasi auspicio del turno político actual. Me llamó la atención porque yo sabía que había alguna cosa extraña con el manejo del dinero, que ojo, me parece que aquí ella cometió el error de no someterse a preguntas. Tiene ese derecho, como bien usted, Marcelo Orlando, lo acaba de señalar, pero ella tiene una doble cuestión, que es, por un lado, caramba, ¿qué es esto de que el señor Devido le entregara a ella sumas cuantiosas para estas producciones que nada tienen que ver con el Ministerio de Planificación, por un lado? En segundo lugar, ¿por qué se dice que los colaboradores en la gestión artística percibieron X suma de dinero cuando en realidad eso no fue así? Me parece que hay un frente interno de ella con sus ex colaboradores que merecía algún tipo de aclaración. Pero en el fondo, Marcelo... Sí, además ocurre siempre, yo siempre esto lo digo, ustedes siempre nos recomiendan a cualquiera de nosotros, ciudadanos, que, mira, mejor en la primera oportunidad no declares, por la duda, qué sé yo. Ahora, si yo soy totalmente inocente, me siento y digo, no, miren, esto no es así por tal y tal cosa, miren, acá traigo los papeles para demostrar que esto es así. O sea, que si uno se niega a declarar es porque tiene cola de paja, digamos. Me parece... no quisiera entrar a juzgar, no conozco quién es el abogado de ella, pero no quisiera entrar en ese terreno difícil, claro. Pero entiéndase que allí hay varios perfiles. Uno, la preferencia evidente de Devido, un ejemplar humano un poco repudiable, que tenía preferencia en el otorgamiento de dinero. Otro, la interna de ella con su equipo de producción.
Y una mayor, Marcelo Orlando, que nos está debiendo todavía el oficialismo actual, me parece, que es cómo fue toda la triangulación de dinero a propósito de no solamente la Universidad de San Martín, la Universidad de La Matanza y otras, sino todo en general, porque la metodología parecía ser esta. Dado que las universidades no tienen control porque son autónomas desde el punto de vista de la Constitución argentina, démosle dinero por allí, que por allí no va a haber control. Este tema es muy grave, no sé si se mantiene, y en todo caso estoy bregando para que se investigue a fondo el destino de la plata suya, de su familia, mía, de mi familia, de todo el pueblo. Absolutamente. Iba a declarar a través de una videoconferencia el viernes pasado Julio De Vido y finalmente se suspendió. La verdad que no pude averiguar por qué se suspendió, pero Dice sí... que fue por si me fío de una nota de un diario, era por algún inconveniente técnico. Perfecto. Sí. Otro de los temas que quería charlar con usted, doctor Monerzán, con usted podríamos estar charlando toda la mañana, toda la tarde, toda la noche, porque tiene, además ha sido impulsor de infinidad de causas para combatir la corrupción, pero... ¿Usted cree eso porque tengo solo 58 años de abogado? Sí, apenas. Qué pena. Y otro de los temas que siguió y muy de cerca, no solo fue el impulsor de la causa Armas, en donde se condenó a Carlos Menem, se condenó es una metáfora, porque hace 22 años que todavía no está firme esa condena. Es una vergüenza. Sí, es una vergüenza, pero además está el tema de la voladura de Río Tercero, en donde me da la sensación que como el Estado es un Estado bobo, todos le tratan de sacar plata, ahora se ha como magnificado una serie de indemnizaciones justamente porque se han presentado víctimas que por ahí no eran tantas las víctimas en la voladura intencional de Río Tercero. Esto es así en la parte que se vincula con la indemnización. Nosotros con Horacio Viqueira y Auca Barbero estamos heredando juntamente con las hijas de Anagriti la lucha contra aquellos militares que consideramos responsables de la voladura. Y fíjese que en la semana que empieza ahora, este lunes, vence el plazo que tenemos para contestar un recurso extraordinario, varios recursos extraordinarios que han interpuesto distintos militares que han resultado condenados no solamente en el Tribunal Oral Federal de Córdoba, sino también aquí en el Tribunal de Casación. Así que lo que queremos es hacer... La Argentina les debe un homenaje a Anagriti, una mujer que en soledad, en pueblo chico como es Río Tercero, se cargó al hombro la lucha para demostrar que las pericias eran falsas y que realmente el peritaje último es el que trajo la verdad. Esa mujer murió en medio del pleito. Por suerte, las hijas nos confiaron el mandato y seguimos representándolas. Para que la gente sepa, entienda de qué estamos bien hablando, volaron la fábrica militar de Río Tercero para encubrir un delito. Noviembre de 1995, tiene usted razón, se produce el delito para encubrir un delito. Creo que no hay cosa igual en la historia, llamémosle política argentina, ¿no? Y en eso, bueno, estamos con una pena ciudadana muy grande, con un orgullo de abogado muy grande, porque, bueno, se nos confió esto difícil de muchos años de trabajo. Doctor Ricardo Monerzán, titular de la Asociación Civil Anticorrupción, gracias por atendernos como siempre. Felicitaciones por el triunfo de San Lorenzo y hasta cualquier momento. Hasta muy pronto, Marcelo. Gracias.
9 de la mañana en punto, 23 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Todas las notas ya son subidas por Gerardo Subirana a Ecomedios 1220. Ese es el Twitter de la radio, @Ecomedios 1220. Ya vamos con todos los adelantos de lo que ocurre con Sergio Farela. Pero antes, ustedes se comunican al 5254-2353 y esto dicen. Habla Norberto de Banfield. Estaba escuchando a esta señora Garrigós de Réboli de injusticia legítima, ¿no? La agrupación kirchnerista de jueces, muchos de los cuales obedecen ciegamente al supremo juez Zaffaroni, el manoblandista doctrinario argentino, ¿no? Así estamos en Argentina. Todos los días hay gente asesinada, violaciones, narcotráfico, toda clase de delito gracias al zaffaronismo ilustrado de la Argentina. No aprendemos nada de los países que combaten al crimen. El estado de Texas, por ejemplo, o Arizona en Estados Unidos, China, Japón, Irán, Cuba, si quieren, distintos regímenes con distintos sistemas políticos, pero ahí los liquidan y se termina en gran parte el crimen. Acá mano blanda, que siga así. Gracias a ustedes que se comunican al 5254-2353. Ahora sí, Sergio Farela, buen día, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Buenos días. Primero que nada, decime gracias, te dejé dormir media hora más. Y es un domingo, viste, difícil, lluvia. Claro, un domingo para todavía seguir está oscuro. Haciendo cucharitas. Sí. Bueno, Sí, cuénteme, a ver, dos temas por ahí. El tema de este sindicalista Balcedo y el otro tema es que la AFIP va a apelar la decisión de la Cámara Federal que ordenó la liberación de Cristóbal López y además mejoró su situación procesal, porque entiendo que en principio es para que cambie de competencia, que se vaya de la justicia federal y vaya a la justicia en lo penal económico, ¿no? Exactamente, vamos a empezar si te parece, por el tema López, que es el más reciente. Sí. Como sabemos, el viernes salió en libertad, estuvo detenido desde diciembre. Lo que hizo la Cámara Federal fue, por un lado, cambiar la calificación, que tiene la misma pena de 2 a 6 años. Antes tenía defraudación a la administración pública, ahora tiene apropiación indebida de tributos, de 2 a 6 años los dos delitos. Lo único que sucede es en su voto el juez Fara, que es uno de los que le otorga la libertad, habla de que pese al cambio de calificación tiene competencia la justicia federal. ¿Qué sucede? Yo creo que la discusión se va a plantear más adelante, más allá de que los abogados ahora van a intentar que cambie de fuero y demás, es algo que ya saldó la Cámara de Casación. Pero yo creo que en el futuro, cuando esta causa llegue a un tribunal oral, ¿qué es lo que primero hace un juez? Se saca la causa de encima. Claro. Lamentablemente hay un poco de eso en la justicia. Entonces, cuando llegue esta causa a un tribunal oral federal, yo creo que va a haber un atisbo de enviarla a un tribunal oral en lo penal económico. Y en el futuro, esto no tan lejano, pero sí próximo, podemos hablar de los próximos 2, 3, 4, 5 años, hay con un arreglo, están colapsados los tribunales y muchas veces se terminan solucionando con la cancelación de una deuda y permitir que se extinga la acción penal. Creo que eso es el panorama que se le puede abrir, que sí sientan las bases para favorecerlo en ese sentido a Cristóbal López, porque en definitiva el delito tiene la misma pena, pero permite tal vez un cambio de fuero, como vos decís, claro. No ahora tal vez, pero sí en el futuro, que se puede dar en cualquier momento. Hemos contado miles de causas que llegan a un tribunal oral y luego cambian de fuero porque justamente se le atribuye otra competencia. Ajá. Así que creo que ese es lo que tiene a favor, y sobre todo, claro, la libertad, ¿no? Transitar esta causa en libertad después de 80 días detenido. Eso creo que es lo que lo favoreció a Cristóbal López, un fallo, te digo, Marcelo, durísimo hacia el juez Ercolini. El voto de Ballesteros, sobre todo haciendo referencia al Tetris, y diciendo que no se puede forzar que encajen las piezas cuando no se da, que nadie va preso por este tipo de delito, en fin. Así que ahora... El propio López dijo, estuve secuestrado. Sí, él tiene la teoría,
de que fue preso por su cercanía con Cristina Kirchner, ¿no? Claro. Es algo que muchos vienen diciendo. Más allá de eso, lo que hay que preguntarse es si el delito existió y la deuda existe. Claro. Sí, y no es una deuda común, son 8.000 pagos, claro. digamos, claro. Es muchísimo dinero, Claro. dejaste una empresa fundida, trabajadores en la calle, es muy difícil de sostener. Puede que tenga razón de que la justicia o el juez tenga animosidad por su cercanía con el kirchnerismo. Ahora, hay que preguntarse si la deuda existió, y si el hecho existió, bueno, como diríamos en el barrio, llora la iglesia, ¿no? Así que ese es el beneficio que obtuvo Cristóbal López. Va a apelar la FIP y seguramente vaya a apelar el fiscal Germán Moldes. Ajá. Seguramente digo porque cuando la causa llega a la Cámara Federal apelada por la defensa, luego del procesamiento de primera instancia, Moldes sostiene la postura del fiscal de primera instancia, que es Policita, Gerardo Policita, en el que fundamenta la prisión preventiva y además la calificación del hecho, es decir, defraudación a la administración pública. Así que tienen 10 días para apelar, 10 días hábiles, con lo cual esto va para después de Semana Santa, en donde conoceremos si apela, y hay que ver qué dice la Cámara de Casación, que es la sala primera, la que definirá si volvemos a la calificación original y si, algo que creo más difícil tal vez, Cristóbal López vuelve a la cárcel. Y el otro tema que quería charlar con vos tiene que ver con este sindicalista multimillonario, ¿no? Sí. Detenido en Uruguay, que finalmente le otorgaron la extradición, pero que se sabe que Uruguay dice: yo de acá no lo largo hasta que no tenga todo en claro lo que hizo acá. Exactamente. El mayor secuestro de dinero físico de la historia, dijo el titular de la Unidad Antilavado de Uruguay. Más de 7 millones de dólares que han secuestrado en cofres del país vecino, atribuidos al titular del SUEME y a su mujer, Paola Fiegue. Pero vamos con un adelanto, Marcelo. Hasta el momento se ha discutido que el dinero, es decir, se lo acusa de lavado de dinero. El lavado de dinero está originado en un delito, que puede ser de diverso tipo. Hasta el momento se había, la hipótesis principal tenía que ver con una defraudación al sindicato de los afiliados, porque se demostró que Mauricio Yebra, mano derecha de Balcedo, empleado del SUEME, retiró en 2 años, 2012-2013, más de 80 millones de pesos de las cuentas del SUEME sin justificación alguna. Por eso el lavado de dinero tenía como origen la defraudación a los afiliados, porque les robaron la plata. Siempre hubo sospechas de vinculación con el narcotráfico. Además, uno dice, ¿cómo? Retiraron 80 palos de las cuentas del SUEME, pero a Balcedo se le encontró 12 vehículos de alta gama, aviones, 7 palos verdes. Estamos hablando de muchísimo más dinero del que retiraron de las cuentas del SUEME. Bueno, esta semana que pasó se profundizó la hipótesis de la vinculación del clan Balcedo con el narcotráfico, y del narcotráfico de la mano de la banda Los Monos, que opera en la ciudad de Rosario sobre todo. ¿Por qué? Porque un juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, citó a declaración indagatoria no solamente a todos los canteros y a la cúpula de Los Monos, sino además a Mauricio Yebra y a la esposa de Balcedo, Paola Fiegue, por ser presuntos testaferros de bienes de Los Monos en Rosario. Concretamente, se lo acusa a Yebra de tener en su poder 4 vehículos de alta gama, de tener asegurados otros 9 vehículos también de alta gama, pese a que no son de su propiedad, y uno de ellos es de Paola Fiegue. Lo que se sospecha es que ellos se pusieron a disposición de los canteros para tener a su cargo varios bienes, entre ellos sobre todo lo que es vehículos, y que es dinero proveniente del narcotráfico, que lo que se estaba lavando era guita del narcotráfico. Así que esta semana esa es la novedad. Avanza la hipótesis del narcotráfico y de la mano de Mauricio Yebra, por un lado, que es la mano derecha de Balcedo, y de la esposa de Balcedo, Paola Fiegue. ¿Por qué todavía no citaron a Balcedo? Bueno, va a haber novedades prontamente de la vinculación de Balcedo con la banda Los Monos. Sergio, te mando un abrazo grande, gracias como siempre, buen domingo y hasta cualquier momento. Chao, nos vemos en la semana.
9 de la mañana, 11 minutos, 23 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, una mañana muy lluviosa aquí en la capital federal, en el centro porteño, y ahora vamos a escuchar todos los chimentos judiciales con nuestro columnista estrella. Doctor Perínclito, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Marcelo? Usted me pone esa musiquita así tan tranqui, un domingo en la mañana lloviendo, yo que vengo medio escabiado de la noche, me duermo. Póngame un rock and roll. Eso es lo que pasa con ustedes los jóvenes. Los jóvenes. Igual que nuestro operador, son todos pibes ustedes, y entonces... Me duelen las varices, en estos días con la humedad me duelen las varices, Marcelo, ¿verdad? Bueno, ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Hoy lo dejamos dormir un ratito más, ¿vio? Es cierto, usted me vuelve loco con los horarios, yo no lo entiendo. Bueno, hay tantas cosas usted que no entiendo. Pero acá le vamos a contar a los oyentes que les importa lo que yo no entiendo. Escúcheme, ¿qué quilombo que hay en la corte? ¿Mucho? ¿Qué quilombo que hay en la corte? ¿Mucho? En realidad, en la corte, con el gobierno. Usted que recorre todos sus colegas, que además de colegas son jueces, digo, ¿se dedican a secuestrar gente ahora? No, le voy a explicar qué es lo que está pasando en la corte, porque en realidad usted vio que hay un problema de comunicación, que no andan bien los teléfonos últimamente. Sí. Resulta que se llama un despelote bárbaro. Volví a acordar a esta que le volteó a la justicia federal el tribunal que habían elegido para que la juzgara Cristina, a la doctora Kirchner. Se lo volteó porque era una vergüenza. A ver, vamos a ver. Usted lo dijo acá hace un mes. Exactamente. También le dije que iba a haber una persona detenida y esta semana cayó en cana Alejandra Micheli, la mujer de De Viro. Pero bueno, esa se la dejo pasar porque fue por un episodio. Sabíamos que andaban buscando un auto que había quedado afuera del embargo. Ajá. Y sabíamos en cuanto lo embocaban le iban a meter presa, pero en realidad estuvo detenida durante 15 segundos. Esa se la dejo pasar, se la doy gratis, vea. Lo que le digo de la corte. Sí. Estaban que trinaban en el gobierno porque se enteraron del tema del TOF 9 por los diarios. No lo sabían. No. Mire, en la corte hay operadores oficiales que son los que van en nombre de Garabano y se presentan y dicen, bueno, yo soy fulano de tal, vengo del Ministerio de Justicia, y están los otros, los que van y caminan y melodean. Bueno, lo que pasa es que estos muchachos se olvidaron de dónde queda el Palacio de Justicia. Entonces van todos a acomodar el pie porque parece que le queda más cerca, pero a tribunales donde está la corte no van ninguno. Y no se enteran de lo que pasa. No se enteran. Tan grave es la situación que después de lo del Tribunal Federal... Ahora le voy a contar algo del tribunal que iba a juzgar a Cristina. Después de eso, hubo una reunión de urgencia entre Lorenzetti y y Garabato, la puta madre, no me sale nunca. Y Garabano, sí. Hubo una reunión entre Lorenzetti y Garabano para que no les vuelva a pasar esto. Porque mire que la Corte tiene preparados unos cuantos fallitos jodidos al gobierno, ¿eh? Mire usted. No se terminó la historia. Le quería contar algo del Tribunal número 9. Sí. Usted sabe que el Tribunal 9... No está habilitado. No solo no está habilitado, pero hasta hace unos días iba a ser el tribunal que iba a juzgar a CFK. Claro. Me gusta decirle en dos CFK. Causas. En el memorándum y en el tema, ¿cómo se llama? Obra pública. Efectivamente. Yo le voy a contar cómo es que fue sorteado ese tribunal, porque usted no lo sabe. Usted dice, bueno, sortean, meten todas las bolillas en el mismo bolillero y el que sale las pelotas. No es así. Ajá. Primero, no hay bolillero. Hay un sistema informático. Sí. Y ese sistema informático no sortea al azar. No en esta causa. En ninguna causa sortea al azar. ¿Qué hacen? Empiezan a sortear. Al Tribunal 1 le cayeron 5 causas. Al 2 le cayeron 4 causas. Al 3 le cayó 1. La próxima causa que sortean le va al 3 para no sobrecargar de causas a uno y dejar vacíos a otro. ¿Me entiende? ¿Me sigue hasta ahí? Claro, para que la suerte
no recaiga en un solo juzgado como pasaba antes, que siempre caía, decían que las bolillas eran ovaladas porque caían en el juzgado de Ollarvide. Eso se llama sistema de compensación de causa. Así es. El Tribunal Oral Federal número 9 había sido creado hace 15 minutos. Entonces, sí, cuando y no se con la incorporó composición al tema de sorteo, no tenía ninguna causa. Las dos primeras causas que sortearon eran la de Cristina. ¿A dónde iban a parar? Metieron la mano, hicieron forum shopping. Esto es la vergüenza de tribunales. Eligieron ese tribunal, lo pusieron, y como el sistema de sorteo compensa y le da a los que tienen menos las causas para que no sobrecargar a los que tienen más, lo que hicieron fue poner un tribunal vacío para que todas las causas cayeran ahí. ¡Hicieron trampa! No. ¿Me entendió? A ver, expláyese un poco mejor para que entendamos. Cuando dice no trampa, ¿a qué se refiere? A que metieron la mano, a que eligieron el tribunal. Eso se llama forum shopping, no se puede hacer, es un delito. Y sí. No sé en qué idioma explicarle. Orlando, usted cuando se hace el tonto, es una cosa. Quiero contarle otra cosa, hablando de tonto. Hablando de otro tema. ¿Sabe quién certificó gestión de calidad? ¿A quién le dieron las normas IRAM del tribunal? ¿En la justicia federal? En la justicia federal, en Comodoro Pi. ¿Y a la única nena, a la doctora Servini? No. A uno de los jueces probos, a uno de los jueces que tiene su juzgado al día. ¿El que le fue a tomar declaración a la cocina de las Madres de Plaza de Mayo? Exactamente, muy bien, se acaba de ganar una juguera, muy bien. Al doctor Marcelo Martínez de Giorgi le dijeron que ese es el juzgado que cumple con las normas de calidad. ¿Quién evalúa eso, Orlando? No, un grupo de especialistas. ¿Especialistas en qué? No sé, pero han felicitado a jueces laborales, han felicitado a jueces de la seguridad social porque tienen el juzgado al día, porque tienen la mesa de entrada muy ágil, muy correcta, muy dinámica, qué sé yo. En total hay más de 750 jueces nacionales y federales en todo el país y le dieron el certificado de normas IRAM a 4 o 5. ¿Entiende ahora por qué la justicia está como está? ¿Le queda claro? De 750 solo funcionan bien bajo las normas IRAM 5, 6. Póngale con toda la euforia, póngale 10. ¿Se da cuenta, Orlando? Usted el otro día, yo lo vi muy belicoso en una reunión en la Asociación de Magistrados, donde decían que no, que estaba todo bien y que la culpa es del gobierno, que no le baja fondos y que no tienen dinero. Qué cara dura que son esos muchachos. A propósito de esos muchachos, déjeme... ¿Tengo un segundo más? Sí. Un minuto. La presidenta de la Corte de la Asociación de Magistrados, la doctora María Lira Díaz Cordero de Alonso y no sé cuántos apellidos más que tiene, sí. Una mujer muy mona, una mujer joven, una mujer inteligente, Sí. jueza en lo comercial. Tiene una hija, Ajá. Agustina. Sí. Agus la están empujando para que sea jueza. No, ¿en serio? Lo están promoviendo para que sea jueza. pero Desde que- el gobierno nacional, que no se mete en la justicia y que quiere una justicia independiente y que no quiere jueces amigos. Ah, amigo, ¿cómo mienten estos muchachos? Bueno, desde esa están impulsando que Agustina sea jueza civil. Ah. Y para ser juez uno tiene que tener cierto currículum, cierto expertise, debe tener ciertos antecedentes. ¿Sabe dónde la metieron? No. En la comisión que va a reformar el Código Civil y Comercial Federal, que es el mismo código que que había reformado Lorenzetti hace 2 años y medio. Claro. Lo que ya reformó Lorenzetti hace 2 años y medio, ahora lo van a reformar de nuevo. Ahora, y meten a la estuvieron hija de la 150 presidenta. años para hacer una reforma. ¿Y ahora la vamos a hacer todos los años, la reforma? Sí, Marcelo, porque eso es muy dinámico. Esto es muy dinámico. Y además, se están tocando el culo mutuamente. A ver, hay que mirarlo un poquito nada más.
La Corte le dice, así vos querés que este tribunal la juzgue asesina, tomá, te la pongo y te lo declaro inconstitucional. Y del otro lado le dicen, así que vos armaste el Código Civil y Comercial y te llenaste de guita con el Código Comentado, tomá, te la pongo y ahora el libro ese que vos escribiste te lo metés en el tuje. Y así van a seguir. No me diga que hay una pulseada ahí entre el gobierno y el presidente de la Corte. ¿Pero a usted le cabe alguna duda? Mire, yo le anticipo. Se viene un fallo en materia de jubilaciones jodidísimo para el gobierno. En favor de los jubilados. Jodidísimo para el gobierno. En favor de los jubilados. Sí, y hay uno con el tema de tarifas y otro con el tema impositivo que también viene discutido bravo. Ojo con ese tema porque se van a llevar una sorpresa. Por eso ahora salieron de apuro a buscar tender puentes con el gobierno. Y mire que desde la Corte hay por lo menos 2 jueces que van a menudo a hablar con Macri, ¿eh? Yo no le voy a dar los nombres, solamente los iniciales. Una es, el nombre es R... Ando con tos. R de Ricardo. Ajá. Y el apellido es L de Lorenzetti. Ese es uno. Sí. Y el otro es, el nombre es C de Carlos. Ajá. Y el apellido es R de Rosenkrantz. Ajá. Pero yo no sé quiénes son los jueces. Bueno, son 2 ministros de la Corte. Listo. Doctor Perínclito, le mando un abrazo grande. Buen domingo. Hoy se quedó sin asado por la lluvia. Buen domingo y hasta la semana que viene. Le mando un abrazo a Marcelo Orlando. Es un placer de hablar con usted toda la semana. Chau, y nosotros 9:22 nos vamos. Hicimos testimonios judiciales en la producción periodística Félix Martín Carvalho y en la operación técnica que ya subió todas las notas a @ecomedios1220, ese es el Twitter de nuestra emisora, @ecomedios1220. Lo subió todos estos Twitter el señor operador Gerardo Subirana. Los dejamos ahora con algo de buena música y en un ratito, Claudio Chiarutini con temas o datos privilegiados de la economía de nuestro país, con sin saco y sin corbata. Chau. Nosotros nos despedimos en este último domingo de este verano 2018 y nos reencontramos, si Dios quiere, la semana que viene a las 8. Chau. Buena semana.